Buenas tardes. Yo soy la doctora Alba Negrín, soy profesora agregada del Departamento de Toxicología, responsable de la unidad de drogas del Hospital de Clínica Facultad de Medicina. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a los integrantes del comité organizador y comité científico del evento, a mis compañeros del Departamento de Toxicología, por invitarme a realizar la apertura de este curso precongreso llamado Toxicología Clínica Pediátrica, Consumo de Sustancias Psicoactivas. El desarrollo reciente de la toxicología en nuestro país incluye de forma protagónica e imprescindible a los lactantes, niños y adolescentes. Sus características biopsicosociales nos desafían en forma permanente. Los seres humanos nos vinculamos con las diversas sustancias químicas en diferentes escenarios, en el trabajo, en el hogar, en el uso de medicamentos, en la vida cotidiana y también en el uso de sustancias en circunstancias recreativas, es decir, me estoy refiriendo a las drogas de abuso. La intencionalidad en su uso es uno de los factores importantes y ello es fundamental para disminuir la exposición en periodos en que el ser humano es particularmente vulnerable, es decir, en estos periodos de la infancia y la adolescencia. Para los toxicólogos, el uso de drogas no solo abarca el abuso, la dependencia, la abstinencia, el deseo de consumo y otros problemas que puede presentar un dependiente químico, sino que aparecen también las repercusiones multiorgánicas del uso agudo y crónico y las complicaciones clásicas por las diferentes vías de ingreso de las drogas de abuso. Hoy realizaremos un nuevo enfoque del uso de drogas de abuso, el compromiso por exposición perinatal a drogas, la exposición a sustancias psicoactivas en la infancia y el consumo de drogas en la adolescencia. Así como también presentaremos una perspectiva clínica a través de casos clínicos de las diferentes unidades clínicas donde nos desempeñamos. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Antonio Pascale. Antonio es médico toxicólogo, profesor adjunto del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. Es comisario director del Servicio de Toxicología y Uso Problemático de Drogas del Hospital Policial, Dirección Nacional de Asuntos Sociales, Ministerio del Interior, y recientemente ha sido designado director del Centro de Referencia Nacional en Drogas, Portal Amarillo ASI. Antonio, te dejamos con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alba. Gracias a todos los compañeros de la mesa del curso. Así que, bueno, vamos a dar lugar a esta primera presentación que se refiere a la exposición perinatal, alcohol y otras drogas. Vamos a abordar algunos conceptos generales epidemiológicos, aspectos toxicológicos, vamos a hablar de los efectos materno-feto-neonatales y posteriormente nos referiremos a el tema de la lactancia materna y el consumo de sustancias, así como también algunos aspectos breves en relación a la toxicología analítica. En relación a la importancia del tema, hay un concepto muy importante que tiene que ver con que existen distintas modalidades de consumo de sustancias, aquellas que no generan problemas para el usuario, ya sea por sus características biológicas, académico-laborales, sociofamiliares o incluso legales, aquellas donde ya se generan problemas, lo que se define como consumo perjudicial, lo que previamente llamábamos abuso de drogas, y ya cuando hay una adicción instalada, uno habla de dependencia. Bueno, un concepto importante es que tanto el consumo perjudicial como dependencia constituyen lo que es el uso problemático de drogas. Y durante el embarazo, el consumo de sustancias psicoactivas siempre constituye un uso problemático de drogas, porque uno no puede medir el daño potencial que está ocurriendo en la etapa prenatal. Y en algunos casos esos daños son irreversibles y lo importante es que son 100% prevenibles.
Existe una información limitada y un subregistro claro en relación a la prevalencia del consumo de drogas durante el embarazo y durante la lactancia. En las drogas legales se asocia fundamentalmente una baja percepción de riesgo, mientras que en las drogas llamadas ilegales, bueno, parte somos responsables nosotros como profesionales de la salud en la falta de pesquisa, así como también sentimientos de culpa, miedo e historias que tienen las mujeres previamente en relación a su consumo de drogas y muchas veces, por ejemplo, el miedo a perder la tenencia de sus hijos, a una culpabilización y una condena social que muchas veces las margina y las aleja del sistema de salud. Existen estudios de prevalencia de consumo de drogas ilícitas mediante cuestionarios cara a cara, contrastados con análisis de muestras biológicas, y lo importante es que en general los porcentajes hallados en meconios son más elevados que aquellos que son reportados por las encuestas maternas, ¿no? Es decir, los estudios de encuestas tienen una menor sensibilidad que los que se contrastan con biomarcadores de exposición tanto en la madre como en el recién nacido. Y hay un concepto importante: el perfil de consumo de sustancias es similar al resto de la población en el embarazo, es decir, la mujer en su periodo preconcepcional consume sustancias, puede haber algunas variaciones, pero en general el perfil epidemiológico va a ser el mismo. En las últimas encuestas de NAIDA hay unos recientes estudios que hablan de una prevalencia de consumo en el embarazo de alrededor de un 5% en forma global, que obviamente hay que adecuarlo a cada sustancia, ¿no? Donde el alcohol obviamente tiene una prevalencia muchísimo mayor. La revisión sobre la diferencia de resultados entre aquellos obtenidos por la encuesta y detección de biomarcadores, sobre todo se ha reproducido. En Uruguay existen numerosos estudios que yo voy a colocar al final, pero realizados por el doctor Moraes, por el profesor Umpierre, por la Cátedra de Neonatología, por Facultad de Química. Nosotros hemos participado en algunos de ellos también del Departamento de Toxicología. Y lo importante es que esto es real, se ve una mayor prevalencia de alcohol, de cocaína y de marihuana a través de los metabolitos, ya sea maternos o en el recién nacido, por biomarcadores comparado a lo que son las encuestas maternas. En relación a los aspectos toxicológicos, hay que destacar que la gran mayoría de estas sustancias atraviesan la placenta y se excretan por la leche materna, que el daño va a depender de las drogas o drogas consumidas. Recuerden el policonsumo como un elemento clave y para también determinar lo que puede ser el pronóstico o daño embriofetal y neonatal, la vía de exposición, la dosis, la duración y el momento en la gestación en que ocurre. No es lo mismo que ocurra en el primer trimestre, en la etapa de embriogénesis, en la etapa embrionaria, en la etapa de organogénesis, mejor dicho, que en el segundo o tercer trimestre. Por ejemplo, en el tercer trimestre hay una mucho mayor repercusión sobre el peso cuando ocurre, porque es cuando hay mayor ganancia de peso. Cuando el consumo transcurre durante todo el embarazo, hay una mayor repercusión sobre el neurodesarrollo. Obviamente que dificultan el diagnóstico etiológico, es decir, a qué se atribuye la causalidad en cada sustancia y el resultado negativo o adverso sobre el feto o el recién nacido. Bueno, el policonsumo y otros factores de riesgo obstétricos, ¿no? En el periodo embrionario, como dije, las malformaciones congénitas, el concepto de teratogénesis estructural va a estar encima de la mesa, y luego tenemos ese concepto de teratogénesis funcional, es decir, todas las alteraciones sobre el neurodesarrollo que no impactan estructuralmente, sino funcionalmente sobre el recién nacido y luego sobre el niño en sucesivas etapas de la infancia, incluso en la adolescencia. No existe una dosis segura, eso es un concepto clave, general y muy importante, y existen algunos cambios fisiológicos durante el embarazo que incrementan la toxicidad. Por ejemplo, la mayor absorción de alcohol y drogas fumadas, el incremento de drogas libres, es decir, una menor unión a proteínas plasmáticas, como ocurre con las benzodiazepinas, una liberación de sustancias lipofílicas del tejido adiposo, como puede ocurrir con los cannabinoides. Por lo tanto, existe siempre el concepto de multicausalidad, asociando también no solo el consumo de sustancias, sino otros factores de riesgo y patologías maternas y obstétricas. Si uno lo define en forma general, puede hablar de complicaciones maternas o complicaciones feto-neonatales, que en forma general serían, dentro de lo que serían las complicaciones en la madre, la intoxicación aguda, complicaciones obstétricas relacionadas con el consumo, cuadros psiquiátricos agudos, síndrome de abstinencia,
síndrome, complicaciones por la propia vía o la repercusión por el consumo crónico. Y por tanto, por las complicaciones feto-neonatales, aquellas vinculadas al consumo materno durante el embarazo, específicas, aquellas por la vía utilizada, el síndrome de abstinencia neonatal, la intoxicación aguda en la lactancia y los trastornos del neurodesarrollo que mencioné recién. Cuando uno habla de alcohol, esta diapositiva lo que quiere mostrarles es la progresión de cómo se ha denominado la entidad de la repercusión del consumo de alcohol durante el embarazo, desde que la doctora Rouquet en 1957 y luego Lemoine en el 68 se referían al síndrome alcohólico fetal. Y como hoy hablamos de un espectro mucho mayor de alteraciones que se denominan trastorno del espectro alcohólico fetal, que involucran no solo alteraciones físicas o morfológicas o dismorfias, como lo hacía el síndrome alcohólico fetal, con malformaciones, dismorfias faciales, retardo del crecimiento uterino y deterioro intelectual, sino que también estas alteraciones funcionales que luego se ven en la primera infancia y también en la adolescencia. Por lo tanto, tenemos dentro de esos trastornos la restricción del crecimiento uterino, una dismorfia facial característica, con hendiduras palpebrales cortas, un labio superior fino, un surco nasolabial aplanado, y otras alteraciones como ustedes ven ahí, y que pueden acompañarse de otras malformaciones congénitas más graves, y el trastorno del neurodesarrollo, que se refiere a trastornos estructurales y funcionales, en ese concepto de teratogénesis estructural y funcional que yo mencionaba hoy, ¿no? Trastornos del aprendizaje, del carácter, trastornos neuroconductuales, como vemos, por ejemplo, en la convención previa en relación a contaminantes ambientales y cómo impactan el neurodesarrollo. Este es otro factor que también impacta de la misma forma. Cuando uno habla de tabaquismo, se refiere a un factor de riesgo para complicaciones obstétricas y neonatales. Abortos espontáneos, embarazos ectópicos, restricción de crecimiento uterino, la rotura prematura de membranas, el parto prematuro, el mayor riesgo de placenta previa, el mayor riesgo de DPPNI, de desprendimiento prematuro de placenta normalizada por las alteraciones vasculares placentarias, mayor riesgo de trombosis, lo que obviamente aumenta significativamente la morbimortalidad materno-feto-neonatal. Existe también repercusiones sobre el recién nacido, la mayor prevalencia de bajo peso al nacer, las enfermedades respiratorias, el síndrome de muerte súbita del lactante y estos trastornos del comportamiento del aprendizaje. El síndrome de muerte súbita, así como también la mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias, también se ve por la exposición ambiental al humo de segunda mano en la etapa neonatal y de el primer año fundamentalmente. En la cocaína tenemos por las alteraciones vasculares placentarias, sí, la incidencia, la mayor riesgo de abortos espontáneos, restricción de crecimiento uterino, de DPPNI también. En la etapa de embriogénesis, hoy el concepto de teratogénesis estructural de la cocaína es controvertido, porque se plantea obviamente por la vasoconstricción, el vasospasmo que ocurría en los órganos que podría determinar malformaciones. Eso hay algunos estudios que todavía no son concluyentes o que contrastan con estudios clásicos que sí lo demostraban. La mayor incidencia obviamente de parto prematuro por aumento de la contractilidad uterina, de los estados hipertensivos del embarazo por el propio efecto de la cocaína, que también incide en un mayor riesgo de síndrome de preeclampsia y no solo hipertensión arterial esencial, en mayor riesgo de rotura prematura de membranas, de prematurez en forma general, de alteraciones en los parámetros fetales, frecuencia cardíaca, PA, el síndrome simpático-mimético propio de la cocaína que ocurre en la madre también puede ocurrir en el feto y en el recién nacido cuando el consumo es periparto. Y también repercusiones propias de una intoxicación aguda o de repercusión crónica en ese feto recién nacido, como puede ser la disminución de la perfusión en distintos órganos, ocasionando infartos cerebrales o isquemia miocárdica. En el recién nacido, la cocaína determina disautonomías, determina temblores, convulsiones, puede generar un síndrome de abstinencia neonatal, que en general es de curso leve o leve moderado, y lo que sí es importante es que la exposición prenatal a cocaína se correlaciona en ese contexto de multicausalidad con mayor riesgo de desarrollar déficits cognitivos, trastornos del lenguaje, del aprendizaje, trastornos del crecimiento. Por supuesto que hay que considerarlos en el contexto de otros factores de riesgo. En la década del 90, en Estados Unidos se hablaba de crack babies en usuarios de
en hijos de consumidoras de crack, de cocaína fumables, y había un claro estigma y una clara marginalización y una clara simplificación de algo que era mucho más complejo, que no solo se debía al efecto deleterio de la cocaína fumable sobre el neurodesarrollo fetal y del recién nacido, sino luego lo que ocurría en la etapa neonatal y otros factores de riesgo que también se asociaban en ese recién nacido y niño. En el caso del cannabis, esta es una revisión que hicimos con la profesora Laborde el año pasado, que está publicada en Archivo de Pediatría del Uruguay, donde lo que sí está demostrado en relación al cannabis es la mayor incidencia de bajo peso al nacer y de restricción de crecimiento uterino, fundamentalmente por el cannabis fumado, al igual que lo que ocurre con el tabaquismo, incluso con asociaciones sinérgicas con el tabaquismo. Existe un mayor ingreso a unidades de cuidados intensivos pediátricos de origen multicausal y alteración en neurodesarrollo que también se asocian con la exposición intrauterina a cannabis por parte de ese feto. Como ustedes ven ahí, trastornos sensoriales, trastornos fundamentalmente de lenguaje y también algunas alteraciones conductuales en escalas de impulsividad e hiperactividad. Existen otros efectos de otras sustancias. Las benzodiazepinas en el primer trimestre del embarazo son teratogénicas, algunas de ellas son categoría D de la FDA y pueden producir fundamentalmente la fisura del labio palatino o paladar hendido. También ocurre el síndrome de recién nacido flácido, ¿no? el floppy child syndrome, obviamente secundario a la litargia o la hipotonía que puede ocurrir a una exposición reciente, periparto, y el síndrome de abstinencia neonatal, que en el caso de las benzodiazepinas, como en el caso del alcohol, puede ser potencialmente grave en ese recién nacido. Luego ahí también vemos otras complicaciones obstétricas o feto-neonatales relacionadas al uso de opiáceos, solventes y anfetaminas. En el caso de las anfetaminas, algo parecido a la cocaína. En el caso de los solventes, existen algunas alteraciones parecidas obviamente al alcohol, como hidrocarburos. En el caso de las drogas de síntesis, si hoy hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, si hablamos de más de 50.000, 60.000 sustancias de síntesis y de nuevas sustancias psicoactivas, es decir, de nuevas sustancias sintetizadas en laboratorios clandestinos, en las cuales no están reguladas por convenciones internacionales. Esa es la definición de las NPS. Bueno, existen una muy baja prevalencia en estudios internacionales, pero obviamente probablemente existe un subregistro. En Estados Unidos ahora hay muchos mayores estudios con los opioides de síntesis, pero sabemos que estas sustancias, como los estimulantes de tipo anfetamínico, los opioides, atraviesan la placenta. Existe una información limitada, lo que no quiere decir que no exista riesgo. Hay complicaciones agudas en el contexto de intoxicaciones agudas durante el embarazo y lo que más está estudiado obviamente es una de las drogas de síntesis de mayor estudio como estimulante de tipo anfetamínico, que ha sido la metildioximetanfetamina o MDMA, donde, como ustedes ven ahí, existen, bueno, esto es un poco el perfil de los probables efectos adversos o que puede haber efectos tóxicos sobre el embarazo y el recién nacido de estas NPS o NSP en español. Pero bueno, para la metildioximetanfetamina, la posibilidad de intoxicación aguda a través de la lactancia materna, pero también hay algunos estudios longitudinales ya extendiéndonos a lo que puede ser el primer año, segundo año de vida, donde también se ven algunos trastornos del desarrollo psicomotor y trastornos del desarrollo como ocurría con las anfetaminas clásicas, ¿no? Es importante destacar que estos estimulantes de tipo anfetamínico de síntesis imitan y potencian los efectos de las anfetaminas clásicas. Por tanto, esto no excluye las potenciales complicaciones durante el embarazo de este tipo de sustancias, haciendo analogía con las anfetaminas clásicas. ¿Qué ocurre con el síndrome de abstinencia neonatal? En general, en forma global, cursa sin necesidad de tratamiento farmacológico. Los potencialmente graves, alcohol y benzodiazepinas. Existe quizás mayor estudio en relación a los opiáceos u opioides, a partir de tratamiento de las unidades y cuidados intensivos neonatales, a punto de partida de dependencias maternas, muchas veces a punto de partida de tratamientos farmacológicos en embarazadas, como también ocurre en dependientes a otros opiáceos u opioides ilegales que están en tratamiento con metadona
o buprenorfina en otros países. Nosotros no tenemos buprenorfina en Uruguay. Y lo que se toma es un score, se llama el score de Finnegan, que se ha utilizado fundamentalmente para los opiáceos, pero con un puntaje mayor de 8, eso exigiría un tratamiento en base ya sea a sedativos, benzodiazepinas, o en algunos casos se han utilizado barbitúricos para su manejo. ¿Qué pasa con la lactancia? Bueno, en el alcohol, durante el periodo de lactancia, en madres que consumen alcohol en este periodo se han reportado alteraciones del desarrollo psicomotor o algunos trastornos del sueño, disminución de la secreción láctea, que esto se repite con muchas sustancias por la afectación del eje hipotálamo hipofisario en relación a la secreción de prolactina. Ha habido también episodios de hipoglicemia que reflejan intoxicaciones alcohólicas agudas en esos lactantes, y no existe ninguna evidencia de dosis segura ni ningún potencial beneficio que supere los riesgos. Y con respecto al tabaquismo materno, también la reducción de la secreción láctea, y también no olvidemos en el enfoque ambiental la exposición involuntaria de ese niño al humo de tabaco, con los efectos deleterios que yo mencionaba hoy, relacionados a la muerte súbita o la mayor incidencia de infecciones respiratorias y exacerbación de asma. En relación a la cocaína, hay en general, tanto para el clorhidrato de cocaína como para cocaína fumable, si bien existe una menor sensibilidad, porque nosotros detectamos benzoilegonina en los estudios en orina, una menor sensibilidad porque la embarazada tiene una menor actividad de colesterasa plasmática, por tanto tendría menos benzoilegonina o menor producción de benzoilegonina. En general, los estudios son positivos en las primeras 48-72 horas, también en leche materna. Y bueno, y existen reportes de efectos fetales. La primera fue la doctora Chasnoff en el año 87, que reporta sobredosis fetales. No se ha demostrado una excreción más de las 72 horas, y como después se va a referir la doctora Juanena, existen cuadros neurológicos en niños menores de 2 años donde, dentro de lo que es el contexto ambiental, la lactancia materna se plantea como una vía de ingreso que explicaría esas complicaciones neurológicas. En el caso del cannabis, existe también un efecto inhibidor de la lactancia materna y alteraciones neurológicas también reportadas en lactantes donde ha habido un consumo reciente de cannabis por parte de la madre, por cualquiera de las vías, ya sea vía fumada o vía ingerida a través de infusiones o alimentos, depresión de conciencia, hipotonía, dificultad de la succión, entre otros. El floppy child syndrome que me referí hoy también lo tenemos en el caso de la lactancia con las benzodiazepinas. Los opiáceos también pueden dar cuadros de sobredosis, como también de deprivación y de abstinencia si la madre deja de consumir los opioides, y puede haber un potencial daño neurológico en el caso de la inhalación de solventes por parte de la madre que está dando o que está amamantando. Brevemente, simplemente para terminar, en relación a los aportes de la toxicología analítica, bueno, evidencia la exposición en un momento de la gestación y o puerperio. En la entrevista materna concluimos que es de baja sensibilidad, por tanto nos apoyamos en esa combinación con la detección de biomarcadores, en general son metabolitos. Utilizamos test de screening en la práctica clínica, que tiene una menor tasa de falsos negativos, haciendo esa salvedad para cocaína y la benzoilegonina. Existe posibilidad de falsos positivos, que sobre todo reacciones cruzadas con cannabis, con anfetaminas, que tenemos que tener presentes e interpretar. Debemos saber por qué pedimos los estudios. La limitante puede ser el tiempo de detección de la sustancia en orina. Por tanto, existen otras muestras biológicas como meconio o pelo, el meconio utilizado en nuestro país en algunos estudios, que tiene una detección hasta el segundo trimestre del embarazo. En el pelo lo evocaría en el tercer trimestre, pero no es una práctica que tengamos en nuestro país. Bueno, aquí tenemos, esto era para mostrarles justamente que existe numerosa bibliografía, en Uruguay referente al consumo de drogas y embarazo, en un enfoque interdisciplinario, colaborativo, que hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo con los neonatólogos, ginecólogos y los pediatras en este tema y en el tema que va a trabajar también Carolina y Alba en las siguientes presentaciones. Así que bueno, para mí es un gusto haber participado y estoy a las órdenes después para cualquier pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias.
Está silenciado. Continuaremos entonces con este curso precongreso, dándole la palabra a la doctora Carolina Juanena. Carolina es médica toxicóloga, es ex asistente del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, se ha desempeñado en la unidad clínica del Hospital de Clínicas y en la unidad pediátrica ambiental, y actualmente se desempeña como médica de guardia del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Adelante, Carolina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Negrín. Y un saludo a los compañeros de trabajo y de panel. Vamos a ingresar ahora en lo que es el tema exposición no intencional a sustancias psicoactivas en la primera infancia, neonatos y primera infancia. ¿Por qué este tema es importante? En los últimos años hemos evidenciado un aumento de las consultas al CIAT, que es el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de Uruguay, por sospecha de exposición a drogas de abuso en niños. Las hipótesis de por qué ha habido este aumento en las consultas incluyen una mayor realización de los screening en orina para drogas de abuso en las emergencias pediátricas, así como también una mayor disponibilidad de drogas en el hogar que iremos desarrollando más adelante. Estos cuadros son importantes porque pueden ser graves y pueden requerir ingresos en unidades intensivas especializadas, y siempre debemos destacar que la intoxicación aguda por una droga de abuso en un niño evidencia un escenario de exposición crónica para ese niño. Estudios recientes han vinculado el maltrato infantil con la exposición a drogas de abuso, de una forma hacia ambos lados. Siempre sospechar en la presencia de maltrato infantil la posibilidad de exposición a drogas de abuso y viceversa. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de riesgo para la primera infancia y desde la etapa neonatal hasta los primeros años de vida? Principalmente que haya consumo intradomiciliario de drogas, familiares, vecinos, etc. Por supuesto, el consumo materno de drogas de abuso y la disponibilidad de drogas en el lugar donde el niño va a dormir, jugar, comer. También superficies contaminadas, que queden restos en ceniceros, en mesas, sobre las sábanas, restos en bolsas, etc. Todos estos escenarios que hemos visto en casos clínicos. Hay descritas exposiciones no intencionales para todas las drogas de abuso y muchas de estas nuevas drogas de síntesis. Nosotros nos vamos a referir en esta presentación a cocaína y pasta base de cocaína, marihuana y alcohol etílico. Entonces, las vías de ingreso para los niños son la oral, la inhalatoria y la placentaria. La oral, a través de la lactancia materna, es una vía de las más importantes para la exposición en los niños más pequeños, y la oral por ingesta accidental en los niños un poco más grandes. También se ha descrito la vía oral por administración intencional de algún adulto cuidador. En cuanto a la vía inhalatoria, esta es una vía por exposición pasiva, inhalación pasiva al humo de cocaína fumables, como en nuestro país, en nuestro entorno es la pasta base de cocaína, y también inhalación pasiva del humo de marihuana. Y la tercera vía es la transplacentaria, que fue la que nos relató el doctor Pascal. Entonces vamos a comenzar con lo que es alcohol etílico. ¿Por qué? Porque es la primera sustancia psicoactiva consumida en nuestro país. Estos son datos de la última encuesta nacional de hogares del Observatorio Uruguayo de Drogas del año pasado. El alcohol etílico está presente en los domicilios en forma de todo tipo de bebidas alcohólicas, pero también en productos de uso doméstico y cosméticos, como perfumes, enjuagues bucales, y no olvidar en este contexto pandémico todo lo que tiene que ver con desinfectantes, alcohol en gel, que logran tener concentraciones de alcohol etílico muy elevadas, de más del 70%. Entonces, para el alcohol etílico, la circunstancia más común de exposición en los niños es una ingesta accidental. También se describe la lactancia por consumo materno de alcohol y la administración intencional por algún cuidador. Algunas de las consideraciones farmacocinéticas del alcohol. El alcohol tiene un bajo peso molecular y baja unión a proteínas plasmáticas y difunde a la leche de forma importante,
se ha descrito un índice leche-plasma 1:1. Esto implica que los niveles de alcohol alcanzados en sangre por la madre son los mismos que van a llegar a la leche materna y por ende al lactante. El pico plasmático en leche es a los 30-60 minutos de la ingesta materna. Además, el alcohol sufre un extenso metabolismo hepático, una oxidación, siendo la enzima principal la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima está inmadura en los niños pequeños, por lo tanto tienen un metabolismo hepático inmaduro para el alcohol. Además, los neonatos y los niños más pequeños, sobre todo lactantes, se describe que tienen menores reservas hepáticas de glucógeno, lo cual los va a predisponer a la hipoglicemia por alcohol etílico, como detallaremos más adelante. En lo que son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, se desaconseja el consumo de alcohol en cualquier etapa de la lactancia. Y desde una mirada de reducción de daños, se aconseja suspender la lactancia por lo menos 2 horas luego de un consumo ocasional mínimo. Esto es considerando el pico plasmático y los niveles alcanzados en leche materna. ¿Cuáles son los síntomas descritos en los niños? El alcohol etílico es un depresor global del sistema nervioso central, dosis dependiente. Por lo tanto, dependiendo de la dosis ingerida, el niño va a tener diferentes grados de somnolencia, letargia, hasta depresión del sistema nervioso central. También se describen otras alteraciones neurológicas como ataxia, hipotonía y nistagmus. Las convulsiones son descritas, pero por efecto de la hipoglicemia y no por un efecto directo tóxico del alcohol. La hipoglicemia se describe más frecuentemente en niños que adultos por las reservas disminuidas de glucógeno, y en el metabolismo oxidativo hepático del alcohol se genera un aumento del poder reductor con inhibición de la gluconeogénesis. Esto impide la formación de glucosa y genera hipoglicemia. Además, genera que el piruvato se convierta a lactato y ingresa al ciclo de Krebs. Esto nos da otro elemento característico de la intoxicación aguda, que es una acidosis metabólica con lactato elevado. Otros signos y síntomas descritos son cardiovasculares, la depresión respiratoria es rara, y no olvidar los síntomas digestivos vinculados a la ingesta de alcohol. Tenemos que recordar que los niños no siempre se van a presentar sintomáticos, pueden estar asintomáticos o con signos muy leves en específico. Por ende, siempre debemos sospecharlos si en el ambiente hay disponibilidad de bebidas alcohólicas o de alcohol etílico, y en cualquier cuadro de depresión de conciencia de etiología no aclarada. El diagnóstico de intoxicación aguda por alcohol etílico se confirma mediante la realización de alcoholemia en sangre. En niños se describe una dosis tóxica de 50 miligramos decilitro, mucho menor que para un adulto. Además, vamos a evaluar las repercusiones sistémicas de la intoxicación, por lo que dijimos, a través de glicemia y gasometría arterial. No hay antídoto para esta intoxicación. En general, más allá de que la vía haya sido la oral, el rescate digestivo no está recomendado, ya que el alcohol es absorbido rápidamente. El tratamiento va a estar indicado para el soporte de las funciones vitales, la reposición de la glucosa, volumen, corrección de acidosis, de ser necesario. En casos graves de inestabilidad hemodinámica, de acidosis refractaria o con alcoholemias muy elevadas, mayores a 400, se puede realizar hemodiálisis porque es posible dializar el alcohol etílico. Bien, en cuanto a la exposición a cocaína y pasta base. Se ha descrito que también en la 6ª Encuesta Nacional de Hogares, que la edad promedio de inicio de consumo de cocaína y pasta base en las mujeres es los 21 años. Esto es la edad reproductiva, por eso es un riesgo. Como dijo el doctor Pascale, el consumo durante el embarazo es mayor al que es autodeclarado, y la cocaína es la primer droga ilícita consumida en nuestro país. En cuanto a la cinética, tiene una buena absorción por todas las vías, con una alta biodisponibilidad, sobre todo por la vía inhalatoria. La vía oral tiene una biodisponibilidad algo menor, del 60%, por su efecto vasoconstrictor local, con un pico plasmático por la vía oral entre 60 a 90 minutos. La cocaína también sufre un gran metabolismo hepático a varios metabolitos,
siendo la benzoilegonina su principal metabolito, el cual es el que vamos a detectar en los screening de orina. Otros metabolitos son el cocaetileno, la nidrogonina metiléster, específica de la pasta base, y la gonina metiléster. Este metabolito es importante porque se ha descrito como un metabolito protector, detoxificador con un efecto antimuscarínico. Y este metabolito es dependiente de la colinesterasa plasmática para formarse. Los niños pequeños, sobre todo los neonatos, tienen menor cantidad de colinesterasa plasmática, por ende pueden tener más toxicidad por cocaína, por menor metabolismo detoxificador. Esto es similar a lo que sucede durante el embarazo. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de exposición a cocaína en niños? Se ha descrito que en los menores de 1 año la vía principal es la lactancia. Como lo mencionaron antes, el primer caso reportado en la literatura es del 1987 y fue un neonato que ingirió cocaína a través de la leche materna. En los niños un poco más grandes, de 1 a 5 años, se describen otras vías también, como la exposición ambiental al humo de cocaína fumable y la ingesta accidental por su propia conducta exploratoria y mano-boca. La presentación clínica de la intoxicación por cocaína en niños no es igual a adultos. Los niños menores de 8 años principalmente se manifiestan con síntomas neurológicos, de los cuales las convulsiones son el síntoma principal. No hay una convulsión que sea específica, pueden ser focales o generalizadas. En niños mayores se ha descrito, sí, un síndrome simpático mimético característico similar a los adultos por el efecto inhibidor de la recaptación y aumenta la liberación, la cocaína, de monoaminas, que son estimulantes del sistema nervioso central. El diagnóstico de intoxicación aguda por cocaína en un niño se hace a través del screening urinario. Los metabolitos de cocaína, principalmente la benzoilegonina, pueden dar positivos en la orina del niño hasta 72 horas luego de la exposición y no existen prácticamente falsos positivos en el screening urinario, por lo tanto es un estudio de alta sensibilidad y especificidad. A través de la lactancia, la cocaína tiene una gran excreción por leche materna. Hay algunos estudios, ensayos clínicos, que han estimado un índice leche-plasma 20:1, siendo más importante la cantidad que se excreta en leche. Se detectaron cocaína y todos sus metabolitos en la leche y hasta 72 horas luego del consumo materno, y en el niño lactante hasta 72 horas después de la lactada. La Asociación Americana de Pediatría desaconseja la lactancia en madres consumidoras activas de cocaína. Y en una mirada de reducción de daños, aconseja suspender la lactancia por lo menos 24 horas luego de un consumo ocasional con desechar esa leche. ¿Qué sucede con la inhalación pasiva? Hay diversos estudios a nivel internacional, sobre todo del crack, que es otro tipo de cocaína fumable. En nuestro país tenemos reportados en el año 2015 un caso clínico de un lactante expuesto a pasta base de cocaína, y más adelante vamos a ver que nosotros lo vimos también como una vía de ingreso. Estos estudios muestran que a través del humo inhalado por el niño hay riesgo de intoxicación aguda con screening urinario positivo en los niños. Un estudio grande de ya hace muchos años atrás mostró que los niños entre 2 meses y 8 años expuestos a cocaínas inhalatorias presentaban convulsiones como el signo más frecuente. De ese estudio se desprendió recomendar siempre un screening de cocaína en toda primera convulsión con o sin fiebre en menores de 8 años ambientalmente expuestos. En cuanto a la ingesta accidental, sabemos que los niños en los niños se describe una conducta exploratoria característica, sobre todo en los niños menores de 5 años, con la actitud de llevar las cosas a la boca. Entonces, la ingesta accidental se ha dado en escenarios donde quedan pedazos de cigarrillos, piedras, bolsas con restos de cocaína, etc.
La ingesta accidental es potencialmente grave porque la dosis ingerida puede ser muy alta, pueden ingerir cantidades muy elevadas y hay descritos casos fatales por la ingesta. Además, por el efecto vasoconstrictor local a nivel del intestino, hay riesgo de isquemia intestinal y estos casos pueden presentar muchos síntomas digestivos, incluidos diarrea hemorrágica y vómitos. Hay algunos autores que plantean en la ingesta accidental, dependiendo de las características clínicas del caso, la latencia, etcétera, practicar rescate digestivo en estos niños. La experiencia nacional, nosotros hace 2 años atrás se publicó en los archivos de pediatría una serie de casos de exposición a cocaína en niños menores de 5 años junto con pediatras del Departamento de Emergencia del Hospital Pereira Rosell. Este fue un estudio retrospectivo de todas las consultas menores de 5 años entre el 2010 y el 2016 que tenían screening positivo a cocaína. Se lograron, con criterios de ingreso, analizamos 17 casos y todos eran menores de 2 años con una media de 5 meses. En esta serie de casos, la lactancia fue la principal vía de ingreso, pero también se describió la ingesta accidental y la inhalación pasiva como otras vías posibles. Dentro de la forma de cocaína, si era pasta base o clorhidrato, el clorhidrato de cocaína fue la más frecuente y una vez más confirmamos que los síntomas neurológicos son la forma de presentación principal de la intoxicación aguda por cocaína en niños, principalmente convulsiones. También se describieron alteraciones de la conciencia, irritabilidad, excitación, oscilación con depresión de conciencia y en algunos casos BRU. Otros síntomas fueron cardiovasculares, hipertensión, taquicardia y característicamente en esta serie de casos evidenciamos el aumento de la CPK-MB en 6 casos, de la CPK total mayor a 1000 configurando una rhabdomiólisis en 2 casos y 2 casos con troponinas elevadas sin alteraciones al electro. Esto nos llevó a un análisis un poco más profundo sobre el tema, ya que no es común las troponinas elevadas en pediatría. Hay algunos autores que describen la intoxicación aguda por drogas de abuso como parte de la etiología posible. Para nosotros, en contexto de una intoxicación aguda por cocaína, evidencia daño miocárdico por vasoespasmo coronario. De la experiencia nacional concluimos que, frente a la sospecha de consumo materno o intradomiciliario de cocaína en un niño con una clínica neurológica sin etiología definida, realizar metabolitos de cocaína en niño y madre si corresponde en el caso de que la madre esté lactando. Si son positivos, realizar la valoración cardiovascular y el tratamiento va a ser fisiopatológico y suspensión de la lactancia si corresponde. Y para finalizar, la marihuana, según la séptima encuesta nacional de hogares, el 30% de la población uruguaya consumió en algún momento marihuana y es la tercera sustancia de abuso consumida luego del tabaco y del alcohol. Como sabemos, en el año 2013 en nuestro país, a través de la ley 19.172, se legaliza la plantación, cultivo, cosecha y adquisición de cannabis. Esta legalización en otros países, como es la experiencia en Estados Unidos, en el estado de Colorado, en otros países, la experiencia ha demostrado que luego de la legalización existen un aumento de las intoxicaciones no intencionales por cannabis en pediatría. Y estos estudios muestran también que la principal fuente de acceso del cannabis para el niño es un familiar o un cohabitante, siendo la vía oral la principal vía de ingreso en estos niños, la ingesta accidental. En la casuística del CIAT, esto todavía ha seguido avanzando, esto es hasta el 2018, podemos ver que a partir del año 2013 y para adelante ha habido un aumento en la consulta, en el reporte de casos que involucran al cannabis en intoxicaciones pediátricas. De las características cinéticas de la marihuana, solo destacar que el screening urinario en orina detecta en su principal metabolito, que es el THC, conocido como el THC, pero que puede persistir hasta una semana luego de un consumo agudo único y hasta un mes presente en la orina de consumidores crónicos. Y además debemos destacar que esta técnica puede tener algún falso positivo, como lo destaco abajo donde está la flecha, con AINES de uso muy frecuente en pediatría como el ibuprofeno, así como inhibidores de la bomba de protones. Es por esto que
cuando hay necesidad de una confirmación por valor médico legal, el estudio de elección es la cromatografía gaseosa acoplada a un espectrofotómetro de masas. Ese es el estudio en orina confirmatorio de la exposición reciente a marihuana. También se publicó en el 2018, junto con médicos emergencistas de pediatría del Hospital Pereira Rosell, 4 casos reportados y asistidos en dicho lugar de niños entre 9 meses y 8 años. ¿Qué evidenciamos? Similar a lo que se vio en otros países. Un familiar o un cuidador era el que tenía la droga, el cannabis en el domicilio. La vía oral, la ingesta de comestibles fue la principal vía de ingreso, ingesta de brownies o de tortas. También se vio ingestas de partes de plantas de cannabis o restos de cigarrillos. La clínica de la intoxicación es también neurológica, principalmente depresión de conciencia, ataxia, y bien en casos graves, dependiendo de la dosis, ya que hoy en día sabemos que la marihuana tiene concentraciones muy elevadas del principio psicoactivo, THC, se han descrito también convulsiones en niños. En cuanto a la lactancia, sabemos que el cannabis se excreta en leche materna, donde se acumula con un índice de leche plasma de 8 a 1. Hay varios casos reportados, por lo que la Asociación Americana de Pediatría desaconseja la lactancia en madres consumidoras activas de marihuana y en reducción de daños aconseja la suspensión por lo menos 24 horas luego del consumo ocasional y evitar la exposición de niños al humo de marihuana. Porque a través de la inhalación pasiva los niños también pueden presentar síntomas de intoxicación aguda. Hay algunos estudios recientes que describen que el humo de segunda mano de cannabis puede liberar hasta 50% de THC. Esto genera intoxicación aguda con signos neurológicos y cardiovasculares en niños y con screening positivos en orina. Entonces, para terminar, debemos concluir que todo cuadro neurológico de etiología no aclarada en un escenario donde hay disponibilidad de drogas de abuso requiere un alto índice de sospecha y realizar un screening urinario. El diagnóstico se realiza mediante detección de metabolitos de cocaína y cannabis en orina y si sospechamos de alcohol etílico, alcoholemia en sangre. Recordar que los niños son muy susceptibles a las intoxicaciones agudas por drogas de abuso, por sus propias características cinéticas y por la edad vulnerable, y que cualquier escenario de intoxicación aguda evidencia un contexto de exposición crónica, lo que nos obliga a una valoración profunda del entorno de ese niño. Las posibles vías las referimos, siendo la lactancia la más destacada, sin olvidar que existen otras vías posibles y que a través de la prevención y la educación es que podemos evitar que recurran estos episodios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Juanena. Bueno, mi presentación se refiere al consumo de drogas en la adolescencia. En este grupo etario tan particular y también tan vulnerable como los que ya han sido presentados. Los consumos de drogas en los adolescentes habitualmente se circunscriben o se encuentran en los lugares donde los adolescentes se reúnen entre sí y dejaron de ser un comportamiento marginal para ser un elemento articulador de la construcción de su identidad social y cultural. Hoy nos preguntamos dónde están esos adolescentes que con pandemia por COVID-19 han dejado de reunirse entre sí, han dejado o han disminuido su asistencia a las plazas y a los centros de diversión. Los grupos vulnerables y marginados se prevé que vayan a tener una mayor riesgo de mantener un consumo problemático
dado que se suma los riesgos económicos y sanitarios en esta pandemia, donde se ha llevado todo esto al límite. Así ha sido expresado por la UNODC en este año. La Organización Mundial de la Salud define como la adolescencia el periodo de crecimiento y desarrollo humano luego de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, caracterizándose por ser una etapa de transición, una etapa con un ritmo acelerado de crecimiento y cambios. Un adolescente, como característica, no es plenamente capaz de comprender conceptos complejos ni de entender la relación entre su conducta y las consecuencias. Esto los hace particularmente vulnerables, no solamente agregándole a la vulnerabilidad biológica estos caracteres psicológicos del adolescente. Es el periodo de preparación para la adultez, donde hay un gran desarrollo, una gran maduración física y sexual, una transición hacia la independencia social y económica, desarrollándose la identidad. En este punto es muy importante lo que es la marca cultural en cada momento. Y es cuando se comienza a desarrollar la capacidad de un razonamiento abstracto. Esto es particularmente importante porque cuando uno evalúa a adolescentes en la práctica clínica toxicológica, hay situaciones que son difíciles de poder, de que el adolescente comprenda algunos elementos de riesgo. Entonces, es así que es un periodo de riesgo, como ya dijimos, biológico, donde también hay otros riesgos. Hay cierta presión para asumir conductas de riesgo, hay un mayor número y frecuencia de traumatismos externos, conductas sexuales de riesgo, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, consumo de drogas, violencia, suicidio, y a esto se suma en la actualidad las presiones y la influencia de las redes sociales. Evidentemente, la familia, la comunidad, los docentes, los proveedores de servicio sanitario y también educativo representan referentes importantes, los siguen representando, son referentes importantes. En la adolescencia, accidentes y suicidios y conductas violentas, embarazo no deseado y problemas académicos y sociales representan hitos importantes. Y el riesgo del uso de sustancias psicoactivas en la adolescencia implica, cuando se producen a menor edad, un mayor riesgo de dependencia y de uso en su futuro. Los adolescentes además tienen una baja percepción de riesgo, están sometidos a esta presión social, que ahora puede ser una presión no tan directa de parte de sus congéneres, sino que hay una presión a través de las redes sociales y de los medios informáticos. Hay una mayor tolerancia social para algunas drogas, aún en los adolescentes. Y evidentemente tienen una vulnerabilidad fisiológica, es un cerebro en desarrollo y se caracteriza por tener mayor cantidad de alteraciones neurocognitivas a largo plazo. Y también existe el riesgo de desarrollo de patología psiquiátrica, en particular en algunas situaciones de mayor vulnerabilidad. A todo esto se suma la opinión permanente de la prensa, donde los jóvenes muchas veces son culpabilizados o estigmatizados y muchas veces no son protegidos como deberían serlo. También debemos sumar todo lo que es la exposición en el cine y en las artes de diversos tipos de películas y series vinculadas a la venta, al uso de drogas, a los problemas derivados de ellas y además también al narcotráfico, donde muchas veces se producen las situaciones más violentas en estas situaciones. También existen diversas páginas donde existen ventas online de drogas, sobre todo de NPS y drogas emergentes,
existen páginas que tienen cierta intento de protección en relación a que no pueden entrar a menores de edad, pero eso es solamente una declaración de voluntad, porque cualquier adolescente puede mentir en esta situación. De hecho, yo marqué que no tenía 18 años y eso dista bastante de ser verdad para poder obtener este registro de la página. Es una página muy conocida, de un buen nivel, donde se brinda buena información, pero se presenta también de esta manera, como una página que brinda información, asesoramiento y análisis de sustancias para la gestión de placeres y riesgos. Otra página conocida en el Río de la Plata es la página ArgentPills, que tiene que ver también con las MPS, y toda esta situación es un elemento diferente donde el adolescente está inmerso en esto, ¿verdad? Existe, como siempre en toxicología, el peligro intrínseco, la toxicidad y además el riesgo, es decir, tienen que conjuntarse esas dos características. La dosis, el tiempo y el momento del desarrollo en el que este consumo se produzca, así como la composición y la cantidad, porque sabemos que muchas de estas sustancias son sustancias de producción ilícita con diversos adulterantes que aumentan el riesgo. La forma de uso y la vía también es una situación de riesgo mayor. ¿Por qué esta vulnerabilidad? ¿Por qué encarar esta temática vinculada a los adolescentes? Bueno, porque existe una alta prevalencia de uso, porque no tienen clara conciencia y claro conocimiento de los daños y los riesgos generados, la asociación de conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas, y es una situación frecuentemente difícil de abordar, tanto para la familia como para el sector educativo. Los escenarios de riesgo tienen que ver con la edad, con el sexo, pueden tener que ver también con la conducción de vehículos, ¿no? Y también tiene que ver con las actividades que ese adolescente deba desarrollar al día siguiente, que pueden ser desde ir a clase, un partido de fútbol, trabajo o el almuerzo en la casa de los abuelos. Los efectos perjudiciales pueden ser por la droga en sí misma, más riesgo cuando son ilícitas, y también se suma el riesgo por la vida. Nosotros en este momento, vamos a referirnos a algunas sustancias en particular, con un enfoque que lo vamos a ir desarrollando. Y acá repito lo que ya fue analizado por el doctor Pascale, que la exposición a sustancias químicas es siempre de riesgo en el adolescente, así como también lo es en las primeras fases del desarrollo y también en las primeras fases de la infancia. Vamos a decir algunas palabras vinculadas a la neurobiología, vamos a referirnos en algo al tabaco, a los cigarrillos electrónicos y al vapeo, a las bebidas alcohólicas, marihuana, algo vinculado a la cocaína, bebidas energizantes, a una sustancia de amplia utilización entre los adolescentes, que es el púrpura, y el policonsumo de sustancias. Vamos a hacer un abordaje bastante breve, tratando de ser prácticos con esto, recordando esta clásica imagen, ¿no?, de la rata con un electrodo colocado que llega hasta el núcleo estriado y el área ventral tegmental, donde se produce el surgimiento del placer y el efecto reforzador. Estos conceptos surgieron en 1954 y allí fueron revolucionarios, y hoy día es un clásico que se sigue manteniendo en lo que es la neurobiología de las drogas. En particular, en la infancia y en la adolescencia, se destaca que es la etapa de desarrollo de todo el organismo,
no solo del sistema nervioso, y siempre tenemos que recordar que las sustancias psicoactivas usadas como drogas de abuso no solo afectan el sistema nervioso, afectan todo el organismo y afectan también la conducta. Y esto que se ha dado en llamar poda sináptica es la evidencia de que las sinapsis que comienzan a dejar de ser utilizadas, luego a posteriori ya quedan desechadas, se quedan descartadas y no pueden volver a utilizarse, y existe entonces una pérdida de múltiples conexiones sinápticas necesarias para abordar el futuro de esa persona en desarrollo. También, bueno, en el cerebro del ser humano, ahí vemos lo que ya hablábamos de la vía del placer, de la vía de recompensa, sabiendo que la dopamina está implicada esencialmente en esto y que existen sustancias que aumentan de una manera indirecta la concentración de dopamina en la sinapsis a través del bloqueo de los transportadores. Aquí tenemos un análisis general de lo que es la prevalencia de consumo de algunas drogas. Esta es la 7ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza secundaria. Obviamente esto sabemos que tiene un sesgo, solo evalúa a aquellos adolescentes escolarizados. Y acá hay un cambio en relación a la encuesta anterior, y es que la primera sustancia sigue siendo el alcohol, la segunda sustancia pasó a ser tranquilizantes sin prescripción médica. Es el uso de esta medicación en adolescentes, y muchas veces es un uso prescrito por la familia, lo cual implica una enorme vulnerabilidad y vulneración de derechos, y implica también el pensamiento, la obligación de pensarlo como un fenómeno violento vinculado también al maltrato. Luego la tercera es el tabaco, la marihuana, la cocaína, y podemos ver la distribución entre varones y mujeres, y así como en la capital de nuestro país y el interior. Destaco lo que es la disminución del consumo de tabaco. Es la única sustancia psicoactiva que en nuestro país ha disminuido por este fuerte impulso sanitario que se ha dado en los últimos años, promoviendo la cesación de tabaco y el control de tabaco, pero sin embargo están comenzando a aparecer en nuestro país el uso de los cigarrillos electrónicos, así como en todo el mundo, siendo el uso del cigarrillo electrónico la principal forma de consumo de nicotina en los Estados Unidos. Es un elemento fácil de utilizar, que muchas veces los cigarrillos electrónicos no solo tienen nicotina, sino que tienen otras sustancias. Incluso pueden tener saborizantes a manzana, frutilla, y eso es importante porque tiene un impacto muy fuerte en esta población adolescente. En Uruguay los cigarrillos electrónicos son todos ilícitos, es decir, no se venden, no se importan, y sin embargo existen. No solo los cigarrillos, sino también las ampollas de repuesto de estos productos. La creencia es que estos cigarrillos son más seguros que la utilización de los tradicionales cigarrillos. Evidentemente, desde el punto de vista toxicológico, no hay ningún tipo de combustión, y eso disminuye en algo el impacto sanitario, pero mantiene el riesgo de la dependencia a la nicotina, incluso un aumento de la probabilidad de embolización a nivel pulmonar, y también hay contaminación de este producto con algunas sustancias ilícitas, incluso algunos opioides. También los adolescentes, muchas veces para poder utilizar por más tiempo este producto,
le quitan a las ampollas, a los dispositivos de vapeo, le sacan el líquido y lo calientan en algún tipo de serpentín para poder hacer esa vaporización. Esto es algo bastante novedoso que está comenzando a utilizarse en la población adolescente. La última encuesta mundial de tabaquismo en adultos aplicada a la población uruguaya revela una baja en el consumo de tabaco entre la población más joven en Uruguay, y esto es muy bueno, ¿no? Las personas entre 15 y 24 años han disminuido el hábito tabáquico desde el 2009 al 2017, bajando del 24,7 al 14,6, o sea, ha sido una variación significativa y esto es importante. En relación al alcohol, les voy a presentar un caso clínico. Sexo masculino, 19 años, sin antecedentes personales a destacar, ingresa a la emergencia del Hospital de Clínicas el 19 de julio, que en Uruguay corresponde al periodo invernal. Es encontrado en la madrugada, es llevado al hospital en la madrugada en coma, con una escala de Glasgow de 8, fue encontrado por amigos a la intemperie con depresión de conciencia luego de una reunión con amigos. El paciente al parecer habría ingerido bebidas alcohólicas sin dato de dosis y quizá otras drogas. Es intubado rápidamente e ingresa ya intubado al hospital con asistencia ventilatoria mecánica, destacándose el examen hipotermia, temperatura rectal de 35, miosis reactiva, una frecuencia respiratoria de 15, un ritmo regular de 96, una presión arterial de 139/81, con unos presente bilateralmente y sin estertores, y un hemoglucotest algo bajo, de 0,60 gramos por decilitro, iniciándose un tratamiento de sostén de funciones vitales, tiamina intravenosa, previo al aporte de suero glucosado. Se realiza determinación plasmática de etanol a las 6 horas del ingreso, con este valor, 378 miligramos por decilitro. Sin embargo, la sospecha de que había ingerido otras drogas se mantenía dentro del equipo médico. Mantuvo una hipoglicemia en las primeras horas, no reiteró hipotermia, tuvo una buena evolución a las 24 horas, extubándose con buena respuesta, y se interroga confirmando la ingesta de whisky y vino, sin recordar exactamente las dosis, y negando el consumo de otras sustancias. La nueva determinación plasmática de etanol a las 24 horas del ingreso fue menos de 10 miligramos por decilitro, es decir, fue indetectable. De los exámenes paraclínicos se destaca el screening de metabolitos de droga de abuso, cocaína, marihuana, anfetamina, éxtasis y ketamina, todos negativos. La gasometría arterial, inicialmente y característicamente, fue de 7,22, es decir, tuvo una acidosis metabólica, con una PO2 de 466 y un bicarbonato de 19,4 y un lactato de 1,8. Su tomografía de cráneo fue normal, la CPK fue de 313, la función renal, una sodemia de 45, una creatininemia de 0,98. Entonces, este caso nos plantea y nos planteó siempre la enseñanza de que la gravedad se ve muchísimas veces por alcohol y lo crítico es poder diagnosticarlo. La realización de alcoholemias de valor clínico no está disponible en todo el país, ni siquiera está disponible en todos los centros asistenciales de Montevideo, lo cual implica para la resolución clínica una deuda importante a subsanar en el futuro. Para muchos jóvenes asistidos en la emergencia, consideran su experiencia con una intoxicación etílica como un mal trago que hay que pasar y olvidar. Esto fue publicado en la revista española de drogodependencias, y los jóvenes se plantean ahí, bueno, no dejar de tomar, pero sí, tras una experiencia negativa, disminuir y mejorar el consumo. En nuestro país existe una ordenanza ministerial que señala la necesidad del seguimiento de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años con episodios de intoxicación por alcohol, un seguimiento posterior.
del análisis de consultas al CIAT. Las consultas al CIAT son agudas y analizamos un rango etario entre 10 y 19 años del año 2019. Se encontraron 220 consultas vinculadas a sustancias psicoactivas usadas como drogas de abuso y encontramos que 144 casos fueron intoxicaciones agudas y que hubo otras que hubo una intencionalidad suicida y bueno, y algún error de registro vinculado también a eso. Y destacamos que en 102 de estas consultas estaba la presencia de bebidas alcohólicas. Entre las edades más frecuentes, destacamos a los adolescentes mayores, ¿no? De 19, 18 y 16 años, siendo el registro de adolescentes más pequeños mucho más bajo. Quizá esto tenga un impacto, o sea, esté vinculado a un subregistro de parte de las propias familias, incluso de los médicos, ¿no? Acá en este análisis preliminar que realicé, destaco el policonsumo. Hubo 15 casos graves de los cuales estaban vinculados con cocaína y alcohol, o con cocaína, con alcohol o con ambos, y además asociado a algún fármaco. Hubo 40 casos moderados y 110 leves. En relación a la marihuana no voy a insistir en esto, sino que simplemente voy a insistir en lo que son los preparados culinarios, lo que es la extracción del principio psicoactivo para utilización posterior en tortas, en brownies, y el riesgo que eso implica a nivel familiar, el riesgo de consumo inadvertido. También existen hay preparados donde se vinculan pasta base de cocaína y marihuana, por ejemplo, lo que nosotros en Uruguay llamamos bazoco y en otros países se le llama de otra manera, el mono o el marciano, por ejemplo, cuando es el bazoco más tabaco, y también el policonsumo con otras sustancias. En la ley 19.172 que reguló el mercado de la marihuana, los adolescentes estaban excluidos. Es decir, es una ley que regula la aplicación sobre las personas adultas y los adolescentes quedaron más vulnerabilizados a partir de esta ley, porque la ley pone como algo de menor, como si fuera una mirada de menor riesgo, y esto es así, no es. Entonces, elementos importantes: el consumidor de marihuana en la urgencia puede presentarse con efectos cardiovasculares, con taquicardia sinusal, con trastornos perceptuales, crisis de pánico, alucinaciones, vómitos, accidentes o deterioro de la coordinación motora. Y existe lo que es las dosis, o sea, hay efectos no deseados, y ahí tiene que ver esto de los factores individuales y factores sociales. En la intoxicación puede haber ansiedad, disforia, puede haber episodios psicóticos. ¿Cuándo es necesario derivar? Porque muchas veces sabemos que las consultas por marihuana son poco frecuentes en la urgencia, salvo que se asocie a otra sustancia que le marque una mayor gravedad, como por ejemplo el alcohol o la cocaína, o efectos no deseados y efectos traumáticos, accidentes. Sobre la pasta voy a dejar un poco de lado porque es una sustancia que ha sido muy abordada desde el punto de vista médico-sanitario, y paso a analizar el uso de una sustancia que se llama púrpura, lean o purple drink, que toma su nombre del color que adquiere esta bebida, y los ingredientes de esta droga son legales, son baratos y son fáciles de conseguir para los adolescentes, y son los siguientes: el jarabe para la tos, que contiene opioides. En el Uruguay, por ejemplo, los jarabes que tienen dextrometorfán,
En la región puede haber algunos jarabes con codeína, con prometacina, y las bebidas lima-limón, que son de fácil adquisición, caramelos de uva, de frutilla o gominolas, y una característica que tienen es que evidentemente esto no tiene alcohol, entonces no tiene un aliento, el joven, el adolescente no tiene aliento alcohólico y es muy difícil detectar por los padres. Esto se vincula, como muchas otras sustancias, hay una cierta correlación con algún tipo de música. Bueno, esto se vincula con algún cantante de rap y los raperos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hemos tenido alguna consulta que la característica es de la intoxicación alcohólica, la ataxia, la disartria, la risa inmotivada, la torpeza motora, vómitos y palpitaciones, e interrogado surge este dato de uso de este tipo de sustancias. La otra sustancia importante a tener presente, sobre todo en los adolescentes más pequeños, porque hay que preguntarla, hay que pesquisarla, porque tiene una gravedad importante la intoxicación aguda, es el uso de bebidas con cafeína, particularmente las bebidas mal llamadas energizantes, y sabemos que pueden tener unas manifestaciones clínicas importantes. La cafeína es un adulterante principal de la cocaína y de las cocaínas fumadas. Esta es una diapo un poco antigua, pero siempre tenemos que tener presente el uso de hidrocarburos volátiles y la presentación de esta última historia. G.L. varón de 17 años, quinto de secundaria aprobada, vive con su padre de 72 años, un adolescente clínicamente sano, que es usuario de cocaínas fumables, marihuana, alcohol, psicofármacos, sin prescripción médica, que desea dejar de consumir cocaína y tenía sus planes de iniciar sexto año de liceo cuando comenzó esta pandemia, con la consiguiente agravación de la situación económica. Si bien tuvo consultas presenciales, instala ideación suicida, que a través de la medicación no pudo mejorarse, y la imposibilidad de cesar el consumo con estos elementos de autoagresividad. Acá lo destaco particularmente porque la pandemia, esta situación, ha sido muy importante para poblaciones adolescentes consumidoras de drogas. Muchas gracias. En este momento voy a darle la palabra a la doctora Cecilia Urbina, que va a presentar un trabajo que realizó en conjunto con la doctora Melina Pan. La doctora Melina Pan es toxicóloga, asistente grado 2 del Departamento de Toxicología, se desempeña en la unidad de drogas del Hospital de Clínicas, doctor Manuel Quintela, de la Facultad de Medicina, y es médica hiperbarista, desempeñándose en la Cámara Hiperbárica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. La doctora Cecilia Urbina, quien va a tener a cargo la exposición oral de este trabajo, es médica residente de tercer año y además es médica de guardia del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de Uruguay. Cecilia, te escuchamos. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Negrín. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentaron y a la doctora Pan también. Esta es una exposición que hicimos en conjunto sobre la unidad clínica toxicológica del Hospital de Clínicas, específicamente sobre casos de exposición en la etapa perinatal. Bien, a modo de introducción, en Uruguay, como ya lo dijeron, en realidad la edad promedio del inicio del consumo de sustancias psicoactivas en mujeres está alrededor de los 21 años de edad, y eso coincide con la edad reproductiva y configura un riesgo para los niños a corto y a largo plazo. Los niños expuestos a diversas sustancias en la etapa prenatal, durante el embarazo, perinatal y en los primeros años de vida presentan luego una exposición crónica
¿tá? Inicialmente en el embarazo por vía transplacentaria, luego en la etapa peri y neonatal por vía lactancia y después en la primera infancia una exposición ambiental, como ya mencionaron, por la conducta mano-boca, inhalación pasiva de humos en caso de drogas fumadas. Las manifestaciones clínicas en los niños se dividirían en dos grupos, por intoxicación aguda o también por síndrome de abstinencia, que en general son síntomas siempre en esta etapa de la vida de la esfera neurológica. Del síndrome de abstinencia es un motivo de consulta en realidad para nosotros poco frecuente, aunque sí es frecuente en la literatura, más o menos un 30% de incidencia, pero es leve y la mayoría de los casos no requiere ningún tratamiento farmacológico. En general si se presentan en las primeras 72 horas postparto. Existe el consenso de Moraes, que también ya lo mencionaron, que para la atención de recién nacidos expuestos a sustancias de abuso durante el embarazo, cuyo objetivo es la prevención de los efectos de la sustancia sobre los niños y evidenciar el riesgo que después va a persistir a edades pediátricas más avanzadas, como en la primera infancia, con trastornos del aprendizaje, trastornos de la conducta. Y el cuadro que está a la derecha en realidad serían las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome de abstinencia en los recién nacidos, de la esfera neurológica, como ya dijimos, hipertonía, convulsiones, irritabilidad, rechazo del alimento, alteraciones de reflejo de succión, y trastornos vasomotores como, por ejemplo, taquicardia, hipertensión. Bien. De la unidad clínica toxicológica, en realidad es un equipo médico que está ubicado en el departamento de toxicología, que está en el Hospital de Clínicas, y se reciben interconsultas del departamento de medicina, de cirugía, de pacientes adultos, consumidores, y también interconsultas desde los servicios de ginecología y de neonatología. Lo que hicimos nosotras fue una búsqueda de los últimos 5 años de las interconsultas a toxicología en el Hospital de Clínicas por parte del servicio de neonatología desde el 2015 hasta el 2020, y fueron en total 9 casos. El total de los 9 casos, en 5 de esos casos el motivo de consulta es el consumo materno declarado o sospechado de clorhidrato de cocaína y o de pasta base de cocaína. A veces también hay un consumo concomitante de alcohol y de cannabis, pero en general el motivo por el cual nos hacen la interconsulta es cocaína o pasta base. De esos 5 casos, todos presentaron un screening positivo para metabolitos de cocaína en orina, tanto en madres como en niños, y todos estaban alimentados a pecho directo en ese momento. Durante la internación, ninguno presentó elementos simpático-miméticos, ni tampoco elementos de síndrome de abstinencia. Bien, este es uno de los casos, hay varios. Este es un recién nacido de sexo masculino, sin antecedentes perinatales, alimentado a pecho también. Es llevado a emergencia en realidad por un familiar, quien refiere que en domicilio presentó un episodio de movimientos anormales de miembros superiores, con mirada fija que revierte espontáneamente y dura menos de 5 minutos. Del interrogatorio, 1 hora antes del episodio, la madre refiere haber consumido clorhidrato de cocaína, 1 gramo esnifada, con una lactancia inmediata posterior al consumo. En el centro asistencial, el recién nacido no tenía ningún elemento simpático-mimético al examen físico, estaba hemodinámicamente estable y no tenía ninguna alteración del tono muscular. Los metabolitos de cocaína en orina fueron positivos y se planteó una intoxicación aguda no intencional con clorhidrato de cocaína vía lactancia. Con este planteo lo que se hizo fue extraer sangre para rutinas sanguíneas en el recién nacido, un electrocardiograma, un enzimograma cardíaco con CPK total, fracción MB, troponinas, y se suspendió la lactancia materna.
Evolutivamente, el paciente persistió asintomático, alimentado con leche modificada. Las 72 horas posteriores a la consulta no tuvo más episodios de movimientos anormales, la hemodinamia siempre estuvo estable. Tuvo alteraciones en realidad en el electrocardiograma, con un ritmo sinusal regular, inversión de la onda T en B1, B2 y B3, y un infra-ST en B2 y B3. Unas troponinas positivas de 69 nanogramos por mililitro y una discreta elevación de las enzimas CPK total y MB. Se solicitó otra vez, 3 días después, screening al paciente y a la madre en vistas de reinstalar la lactancia, y por toda esta repercusión cardiovascular, el ecocardio transtorácico, electrocardiogramas seriados, curva de CPK, MB y total, y troponinas y valoración cardiológica. Esta en realidad es la última evolución que tenemos de este paciente porque es en realidad bastante reciente. Pues estos 3 casos son de años anteriores, son casos interconsultas que se realizaron por ser pacientes que tenían síntomas que podían ser compatibles y había una sospecha, y por eso se hizo la interconsulta. El primero es un lactante de 2 días de vida, producto de una cesárea a las 41 semanas, que presentó movimientos tónico-clónicos generalizados. La madre negó consumo de drogas durante el embarazo, se valoró igual el paciente, se hicieron metabolitos de drogas en orina, que fueron negativos tanto para la madre como para el recién nacido. El segundo caso, un lactante de sexo masculino de 6 días de vida, producto de un embarazo mal controlado, una madre consumidora de pasta a base de cocaína, clonazepam y sertralina durante todo el embarazo, hasta el final del embarazo, y nos consultan por una bradicardia mantenida en el recién nacido durante 5 días sin otros elementos a destacar. No tenía nada simpático mimético, ni hipotonía, ni nada, solamente la bradicardia, y nos consultan también para solicitud de metabolitos de drogas. El screening en orina de la madre fue positivo para cocaína y negativo para benzodiazepinas, pero también teniendo en cuenta que el clonazepam no se detecta en los screenings que usamos habitualmente. Y en la orina de recién nacido fue negativo para cocaína y negativo también para las benzodiazepinas. En este caso se atribuyó en realidad esa clínica, o sea, la bradicardia mantenida, al consumo de clonazepam por parte de la madre hasta el final del embarazo. Y el último es un lactante de 3 días de vida, producto de una cesárea, con una restricción de crecimiento intrauterino, un pretérmino severo de 30 semanas que pesó 812 gramos al nacer, con un Apgar de 8. La madre con un consumo declarado de clorhidrato, de cocaína, de marihuana durante el embarazo, pero con un último consumo hacía 15 días previo al nacimiento. El niño presentó una hemorragia digestiva alta a las 48 horas de vida, con un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio que requirió reanimación prolongada, asistencia ventilatoria mecánica, sedación con fentanil. Nos consultan a nosotros por presentar el lactante irritabilidad y taquicardia a las 72 horas. Pensando en realidad en un posible síndrome de abstinencia. ¿Sí? En realidad, se valoró el paciente, había otros factores, si bien la irritabilidad y la taquicardia podían ser clínica de un síndrome de abstinencia, pensando en cocaína, el último consumo materno había sido 15 días previos al nacimiento y había otros factores que explicaban estos síntomas, como por ejemplo la sedación con fentanilo, que fue prolongada, y también el antecedente de la hemorragia digestiva y del shock hipovolémico, que son complicaciones frecuentes de un pretérmino severo. Se hicieron igual metabolitos de drogas en orina para la madre y para el recién nacido, que fueron negativos los dos para cocaína y para marihuana. Bien. Como conclusiones de estos casos, de nuestros casos de la unidad clínica, sacamos que el motivo de consulta principal es la solicitud de metabolitos de drogas en orina a hijos de madres con un consumo declarado o con sospecha de consumo durante el embarazo.
Las edades que nos consultan van de un día a 6 días de vida. La principal sustancia involucrada siempre es clorhidrato de cocaína o pasta base de cocaína, aunque generalmente tienen otros consumos concomitantes como marihuana o alcohol. Los test que utilizamos nosotros en la unidad clínica son test de screening, de tamizaje, que es la tabla que está a la derecha, que muestra lo que detecta: cocaína, marihuana, MDMA, anfetaminas, metanfetaminas, metadona, benzodiazepinas, opiáceos, barbitúricos y antidepresivos tricíclicos. Como ya lo dije, en 6 de los 9 casos se encontraron metabolitos de cocaína positivos en orina de los recién nacidos. Las vías de exposición en realidad siempre son la transplacentaria y la lactancia por ser periodo perinatal, no hay otra vía. En la mayoría de los pacientes se confirmó exposición a cocaína, pero no presentaron síntomas. La primera medida, como ya dijeron en otra presentación, es la suspensión de la lactancia hasta negativización de las drogas en orina en la madre, que en general no lleva más de 72 horas, 48-72 horas. Y bueno, también valoración de la repercusión cardiovascular, como dijimos en el caso anterior, electro, CPK total, MB, troponinas, etc. Bien, y como conclusiones en realidad generales, decir que el embarazo y el puerperio son una buena oportunidad para el inicio del tratamiento de adicciones, para que la madre abandone el consumo, si lo desea. La abstinencia del consumo, la abstinencia total del consumo, es la medida de prevención más importante. La estigmatización de las mujeres embarazadas con consumo durante el embarazo lleva a un subregistro de los casos y de esta forma de los daños a nivel del lactante y el niño, ¿no? Después la importancia de mantener la alta sospecha clínica, ya que, como vimos, la mayoría de los recién nacidos expuestos se presentaron asintomáticos, aún con un screening positivo en orina. Después mencionar que las leches modificadas en nuestro medio es una alimentación segura y está disponible y es accesible en el caso de que la madre decida seguir consumiendo. Los riesgos de mantener la lactancia materna siempre van a superar los beneficios potenciales si la mujer mantiene el consumo. Y bueno, y por último, la última conclusión, destacar la importancia de planificar estrategias para detección, prevención y protección de los niños expuestos a sustancias de abuso. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Urbina. Muy interesantes los casos que tú has presentado y nos ponen nuevamente en la pista de la importancia de la consulta con el médico toxicólogo, ni bien se detecta un problema de consumo durante el embarazo, de manera de formar un fuerte equipo interdisciplinario desde ese momento en el que se detecta, para fortalecer las decisiones que tome la madre, ya sea en cuanto a seguir consumiendo, en cuanto a disminuir el consumo o emprender una abstinencia, que también hay que fortalecer y sostener en cada momento, porque es un proceso que lleva su tiempo y que tiene diversas alternativas y dificultades para continuar manteniéndolo, y es posible incluir también un abordaje psicológico de esa señora embarazada para que pueda tomar las decisiones más adecuadas en forma oportuna, ¿no? Sin necesidad de que su hijo corra riesgos y sin sentirse estigmatizada por su consumo de drogas. De hecho, creo que esta sería la mejor situación, porque permite un abordaje y permite construir esa confianza con el equipo tratante, desde la toxicología también, y no que meramente el toxicólogo intervenga realizando un screening, lo cual tiene una connotación claramente represiva o estigmatizante. Es decir, una cosa es hacerle
un control dentro de lo que es una consulta, dentro de lo que es, bueno, la construcción de una demanda para cesar el consumo. Me parece muy, muy importante ese aspecto. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Pasaríamos a las preguntas. Creo que tenemos alguna para poder realizar. Los invito a que vayan planteándolas. Tengo una pregunta de la doctora Laura Batalla. Muchísimas gracias, doctora Batalla, por plantear este tópico tan importante. La doctora Batalla nos dice, ¿no?, nos enfatiza que la Academia Americana de Pediatría recomienda suspender la lactancia si la madre es consumidora activa de cocaína. La pregunta de la doctora es, ¿qué pasa si la madre se niega a seguir esa recomendación médica? ¿Cuáles serían las herramientas que disponemos en el Uruguay? ¿Cuál sería la conducta en nuestro país? No sé si la contesta la doctora, pueden contestarla la doctora Juanena y el doctor Pascale, y luego yo también puedo hacer una intervención. Bueno, para iniciar, de nuestra experiencia, es la verdad lo menos frecuente que una madre se niegue a suspender la lactancia. Destacando esto, que muchas veces hay un gran desconocimiento, falta de educación de que a través de la lactancia puede generarse una intoxicación en el lactante. Sin embargo, de llegar a una situación tal, es plausible realizar una inhibición de la lactancia de forma farmacológica si realmente hay esta negación. Obviamente que antes de esto va a haber otras estrategias, como el abordaje del consumo de la mamá, a través de la madre, a través de tratamientos psicoterapéuticos, farmacológicos, un seguimiento. Pero bueno, en ocasiones se ha debido realizar inhibición de la lactancia. No sé, Antonio, si querés agregar algo de eso. Sí, bueno, muchas gracias a Laura por su pregunta. De hecho, también un poco relacionado a lo que recién mencionaba Alba en relación a los momentos en los cuales uno interviene, en esto también, si bien hay consensos para el abordaje tanto en el embarazo como en la lactancia, y lo que dice Laura en relación a que si una paciente está consumiendo y nosotros la abordamos, ya sea en atención primaria como en un hospital, nuestra recomendación va a ser obviamente tratar de evitar que consuma para que pueda promoverse la lactancia, es decir, evitar el consumo para promover el amamantamiento, en relación un poco a lo que mencionaba Cecilia, en que los beneficios potenciales superan los riesgos, pero los riesgos existen y por tanto hay que fortalecer el apego, y por eso digo los momentos, porque si uno tiene un trabajo previo, un proceso terapéutico con esa paciente, probablemente se dé más lo que dice Carolina en relación a que sea menos frecuente que llegue con ese estadio de cambio en relación a su vínculo con la sustancia en el momento de la lactancia. Si no hubo un trabajo, hay que promoverlo en ese momento en relación a otros factores, no solo los exclusivamente toxicológicos, en el abordaje de drogodependencias o de uso problemático de drogas en un concepto más general, es decir, factores de la esfera psicosocial que tienen una impronta y una causalidad muy importante en esto, que tienen que ser evaluados para tomar una conducta en base a un equipo interdisciplinario. Hay algo importante, también está, Carolina planteó lo que puede ser la inhibición de la lactancia, hay otros también planteos como puede ser dentro de lo que es un trabajo de prevención de recaídas, cuando la madre empieza a sostener un tratamiento, las medidas de reducción o de gestión de riesgo y reducción de daños, como puede ser ordeñarse si existe un fallo o recaída, y luego posteriormente continuar amamantando. Obviamente que siempre va a haber un riesgo. Para no haber riesgo, como dice Alba, y eso en cualquier orden lo es así, no debe haber consumo, sino siempre va a haber riesgo. Por tanto, creo que
la decisión materna tiene que estar apoyada en un abordaje interdisciplinario para tratar de promover un tratamiento en relación al consumo materno. Y eso sí seguramente va a beneficiar a ese lactante. De todos modos, yendo quizá un poco más allá, porque vislumbro que quizá la doctora Batalla preguntaba algo más, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden realizar en el Uruguay? ¿Qué otras cosas, no? O sea, creo que todo lo que ustedes han referido es lo que debe hacerse, y yo considero que, bueno, la inclusión temprana de un médico toxicólogo en ese equipo ayuda a gestionar ese riesgo, como decía Antonio, y ayuda a fortalecer la toma de decisión, porque si la madre quiere seguir consumiendo, bueno, se actuará en consecuencia y se disminuirán los riesgos del lactante, dado que, bueno, la madre aspira a mantener su consumo. Esto, por supuesto, que puede cambiar, que es dinámico, que la madre puede tener diversas ideas y bueno, y en el momento que haya un cambio en esta decisión hay que sostenerlo también. Desde el punto de vista legal, no sé ustedes qué opinan, qué elementos podemos tener para darle una protección a ese recién nacido o a ese lactante. Bueno, Alba, en relación a eso, un poco es por eso yo me refería a los momentos. Muchas veces nosotros abordamos esta problemática con un cuadro neurológico, ya, por ejemplo, instalado en un lactante, donde la vía de ingreso planteada la lactancia, y quizás previo a nuestra intervención, ya hay una intervención de trabajo social para dar cuenta un informe del juez, por ejemplo. Es decir, que algunas veces estos casos se judicializan, incluso previo a nuestro abordaje. No quiere decir que en algunos casos uno no esté de acuerdo, porque la protección del lactante es clave, y muchas veces a uno le piden opiniones al respecto. Pero es verdad que a veces llegamos ya cuando hay una problemática instalada y una judicialización de esa situación clínica, que puede ser una variable que en el riesgo-beneficio, como tú decías recién, en relación a si esa paciente mantiene los deseos de consumo, uno evaluando, cuando digo los aspectos psicosociales, también me estoy refiriendo a ese polo de la evaluación de trabajo social para ampliarnos la evaluación diagnóstica de esa paciente y poder realizar una conducta y un abordaje adecuado. Sí, sin duda que eso es así, y es muy importante poder hacer cada acción en cada etapa, ¿no? Y sobre todo creo que ahí la confianza y el vínculo que se puede establecer con la paciente es fundamental, porque en una primera etapa la paciente se vincula con su ginecólogo y luego se va a estar vinculando con el perinatólogo y luego con su pediatra. Y creo que la figura que puede seguirla es, además de un médico de familia, es el médico toxicólogo, para fortalecer los aspectos vinculados a la protección del lactante en sus derechos y a lograr ese equilibrio de los derechos de ambas partes, ¿no? Si lo planteamos así. De todas maneras, obviamente, promover el apego es uno de los objetivos, ¿no? Pero claro, el apego puede producirse también estrictamente sin la lactancia. Pero por eso creo que es muy importante ese seguimiento que vos decís, social también, porque esto se da a lo largo de cada día en forma cotidiana con esa madre que muchas veces ha tenido judicializaciones previas y cada vez que tiene un embarazo lo vive como una oportunidad, ya sea de dejar de consumir, de empezar una vida nueva, como muchas veces lo refieren, pero que después no lo pueden sostener.
Entonces me parece que cuantos más profesionales estén alineados, sería la oportunidad mejor para abordar esta complejísima situación. Y simplemente para agregar algo a lo que tú decís, Laura, estoy seguro que también lo plantea en su función o en su rol como especialista en medicina de la adolescencia, ¿no? Y también plantear que muchas de estas mujeres embarazadas pueden ser adolescentes, y también la figura del médico adolescente en ese rol, ¿no? El médico pediatra y el médico adolescente. Bueno, muy bien. No tenemos más preguntas. Aliento a los participantes de esta mesa a que hagan las últimas preguntas o emitan alguna opinión o comentario. Si no, procederíamos a cerrar esta mesa, ¿no? En la que creo que los aspectos que se han presentado son muy importantes desde el punto de vista de que aquí, en estas poblaciones que han estado involucradas en la mesa, en todas estas poblaciones el consumo es siempre de riesgo. El consumo de la madre es de riesgo en lo que es el abordaje perinatal, el consumo materno también es de riesgo para el lactante, y también existe un riesgo importante, y es una población vulnerable y frágil también, la población adolescente, que presenta otras fragilidades, pero que no es menos frágil. Y creo que uno de los elementos importantes que caracterizó esta mesa es esta mirada, ¿no? De reconocer las poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad. En medio de esta evaluación hay algunas herramientas que se pueden aplicar, y no se puede predecir el daño, ¿no? O sea que el daño muchas veces simplemente uno lo puede ver en la evolución. El alcohol, por la elevada prevalencia que tiene de consumo y la baja percepción de riesgo, es una sustancia que tiene un riesgo máximo, digamos, en el embarazo y también en la adolescencia, ya sean las intoxicaciones agudas como en las secuelas que se producen cuando hay un consumo materno. Creo que uno de los elementos importantes es justamente poder acompañar estos procesos. Esto son procesos, esto no es un hecho puntual, o sea, puede ser puntual el momento que nosotros encontramos el consumo en una persona, pero hay que transformarlo en un proceso de cambio, mostrar un compromiso del sector sanitario para evitar riesgos tanto de los niños como de los adolescentes, y que realmente podamos pensar con seriedad en los riesgos de los lactantes y de los adolescentes. Yo siento que los adolescentes son una población que ha sido dejada de lado en algunas intervenciones legales, por ejemplo, que requeriría un abordaje muy intensivo en un país que legisló de una manera muy innovadora y yo creo que muy adecuada un cambio del mercado de la marihuana. Pero creo que muchas veces ese pilar preventivo que debería haber sostenido a los adolescentes, creo que en este caso fue un poco frágil. Y bueno, deberemos realizar estudios e intervenciones clínicas permanentes para poder saber dónde estamos parados y poder mejorar el futuro de esta población. Y otro elemento muy importante es la necesidad de disponer
para estas situaciones que son tan desafiantes, de disponer las herramientas para poder hacer una analítica específica, toxicológica específica. Poder realizar el screening de las sustancias psicoactivas y que sea el fruto de del trabajo conjunto del médico toxicólogo en estas situaciones difíciles. La inclusión de estas herramientas debe ser sistemática, porque acá no estamos hablando de una persona que consume y quiere dejar de consumir, sino que estamos hablando de una persona que a veces no quiere consumir, que no reconoce que puede haber un riesgo, que lo minimiza, y es imprescindible poder contar con screening oportuno de estas sustancias, así como la realización de alcoholemias clínicas. Eso es fundamental. Y a la vez, para muchas sustancias es necesario poder luego realizar analítica específica, confirmatoria, una espectrometría de absorción atómica, son elementos importantes para poder continuar trabajando en equipos interdisciplinarios. Creo que este es uno de los elementos más desafiantes, porque en definitiva es lo único que puede permitir bajar a tierra los resultados. ¿Hay consumo o no hay consumo en cada etapa? Entonces me parece que es como muy, muy importante poder hacer estos exámenes, y también pensar, como decía la doctora Juanena, transformar esto en una mirada permanente de sospecha, e incluir el consumo de drogas y sus repercusiones en cuadros clínicos que no estén absolutamente aclarados. Esto creo que viene siendo así, dada el trabajo conjunto que tenemos con los pediatras, con nuestros colegas en el Hospital Pereira Rosell, pero debemos extender esto porque, bueno, ustedes saben que hay una población grande que no accede al hospital pediátrico de tercer nivel de nuestro país, y bueno, hay que seguir trabajando en poder brindar y democratizar la asistencia perinatal y pediátrica en todo el Uruguay. Les agradezco mucho haber participado en esta interesante mesa. Les pido disculpas por alguna discusión familiar que justamente hubo entre los adolescentes de esta casa. Y bueno, nada, estamos a las órdenes en el futuro para el trabajo conjunto.